libro se lo debía al personaje, a José Antonio Primo de Rivera, arquetipo de virtudes humanas y hombre que guarda una luz política para el siglo siguiente, porque habla de algo que nadie hasta el momento ha tenido como bandera política en España, que es la unión de los españoles, que es la síntesis, que es magnífico. O sea, nosotros escuchamos a gente que nos habla de la separación entre españoles, y hay un español del que han abominado unos y otros, qué curioso, pero qué revelador, que decía todo lo contrario, ya no solo por su testamento tan conocido, sino por su actitud permanente, cuando se quejaba de la hazaña de uno y de unos y de la antipatía de otros. Por eso todos los mensajes que sirven para unir españoles en todas las lenguas de España a mí me recuerdan a lo que este tío quería. Perdonad por lo de tío, pero hablo como si fuera la familia. No sé si he explicado suficientemente. Sí, no, hombre, yo me refería más que nada por eso, porque el contenido del libro, lo que deja bien claro para cualquiera que se acerque a él y lo lea, es que José Antonio Primo de Rivera no tiene nada que ver con la ultraderecha. Pero bueno, ni con ese concepto de ultraderecha. Yo creo que lo acabamos de explicar. Por eso. No solo no tenía nada que ver con la ultraderecha, sino que la ultraderecha desde el principio detectó a José Antonio como un individuo peligroso. Claro. En fin, bueno, vamos a otro tema. Vamos a ver, la dialéctica de los puños y las pistolas. En tu libro mencionas incluso que alguien pudo pensar de José Antonio que era un representante de la no violencia, del pacifismo. Entonces lo piensa y lo dice, lo afirma taxativamente. ¿Los puños y las pistolas? José Luis, los puños y las pistolas están presentes en el primer discurso conocido de José Antonio Primo de Rivera, el 29 de octubre de 1933. Vamos a ver, me lo pone muy fácil. Esto es para es un pase que te he hecho, es un pase buenísimo por la escuadra. Esto es muy sencillo. A Fernando VII se las ponían así. Ojalá todos. Conoce mucha gente, en serio, es una chorrada importante. Mira, Fustel de Coulanges, en Dumas de Nice, Fustel de Coulanges, el escritor, el historiador francés que escribió en el siglo, hace 2 siglos, iba a decir el siglo pasado, en la ciudad antigua, decía que, entre otras cosas muy importantes, porque ese libro es muy importante, decía que sacar de su contexto una frase es un crimen doble. 2 crímenes, uno contra la literatura y otro contra la historia. Él exactamente decía uno contra la historia y otro contra la literatura. Entonces vosotros sí, seguramente, porque si no os quitarían el carnet de vuestra organización, sabéis decirme exactamente qué es lo que dice antes y después de esa frase José Antonio Primo de Rivera. Lo sabéis, ¿no? Entonces pone una serie de compromisos atenuantes que yo no sé si incluso firmaría a cualquier persona decente, y luego un epílogo posterior a eso. A pesar de lo cual, José Antonio, al que creo que se le calentó la boca en ese momento, improvisa y mete una frasecilla de Rondón que trajo de la CNT Guillén Salaya, militante que había pasado por las Jons y que está en esa fundación de la Falange. A José Antonio le molesta y se da cuenta de que expertos en esa propaganda, antipropaganda, les van a colocar rápidamente el remoquete y se lo van a sacar. También a Lenin le sacaron Libertad para qué, tan desdeñoso como decía el otro, y a Marx que la violencia es la partera de la historia. Pero tampoco vamos a descontextualizar nosotros, y habría que en su profundidad estudiar por qué dicen eso en cada momento. Pero si vas a replicar con frases, esas son más rotundas. La violencia es la partera de la historia, ya no hay más, solo una partera, la partera, no una partera, la partera de la historia. ¿Y libertad para qué? Libertad para vivir, señor mío. José Antonio, que es defensor de la libertad y por supuesto de la violencia, lo demuestra con el hecho de que ve cómo mueren. Se decían que 11 más camaradas suyos, porque ahí en el libro se comenta, incluso se descubre algún niño de 13 años que muere en el instituto, creo que es el San Isidro, acribillado después de haber estado en la Juventud Socialista, fíjate, con 11 años o 12 estaría, y haberse pasado a la Falange. O sea, que hay más muertos todavía, hasta que José Antonio, aterrado ante lo que le han hecho a Juan Cuéllar, decide hacer caso de los que un día tras otro le están pidiendo una respuesta para que la sangría no sea solamente unidireccional. Pero tienes que ver a 12, 13 muertos tuyos, uno detrás de otro, cadáveres, con la responsabilidad que eso significa para mover en esa dirección. Y no solo eso, José Antonio lo ejercitaba por sí mismo. Se lo dijo a Cobian, ese boxeador, campeón universitario de los pesos pesados en Oviedo, cuando le dice: Cobian, no seas violento. La violencia en nuestras filas solo es defensiva y cuando tengamos un agravio, nada más. No se dirá, no se podrá decir que José Antonio Primo de Rivera y su Falange iniciaron la violencia. Decía Hemingway que en la Guerra Civil Española
los españoles morían muy bien, pero, añade ese gran dipsómano y suicida que era Ernesto, pero los falangistas mueren mejor. Para morir mejor, los verdaderos falangistas tenían que saber que la vida es un acto de servicio, pero algo hermosísimo, que se entrega sola por la mejor de las causas, y un paso más al final. Entonces, José Antonio, que escribe todo eso y que lo entiende perfectamente, y que al mismo tiempo sabe que hay compañeros suyos importantísimos dentro de la organización de la Falange que no van a valer cuando triunfe la revolución, como dice él, ni para concejales de su pueblo. Sabe que está solo en esa tarea y está atormentado, pero cuando puede evita las masacres, evita la de Ansaldo, que quería volar la casa del pueblo, evita el asesinato de Prieto 2 veces, porque se entera de que algunos de los suyos querían apiolárselo, pero también, y eso lo cuenta Prieto luego, le da una protección con una escuadra cuando, porque la motorizada ya no valía para protegerle, cuando largocaballeristas quieren cargarse a Prieto. Se sabe, lo sabe José Antonio, le brinda la escuadra, y no solo le brinda la escuadra va y protege a Prieto. José Antonio da su máxima demostración de horror por la violencia en la Guerra Civil Española, en el comienzo. Quien dude de la sinceridad, de la autenticidad de José Antonio, cuando habla de parar la guerra con un gobierno de concentración nacional y una amnistía general para los combatientes, es porque, quien lo dude, es porque es incapaz de sentir dentro de sí la nobleza amplísima que ese hombre tuvo para hacer esa oferta, dejando a sus familias.